Hola, bienvenidos a este programa especial de El Debate de France 24. La guerra en Ucrania desencadenó una crisis energética a nivel internacional. Muchos fueron los países, sobre todo en Europa, que tuvieron que reducir sus expectativas en cuanto a la transición energética. Pero la urgencia por hacer frente al cambio climático se mantiene. El mundo entero sigue con esta emergencia latente. ¿Cómo hacer entonces balance entre una necesidad inmediata, como lo es garantizar la energía para mantener activa la industria y también la calefacción en el invierno, por lo menos en el invierno boreal, o retrasar la transición energética pese a que la crisis medioambiental a nivel mundial pues no da espera, ya estamos en un punto crítico? ¿Cómo se puede priorizar? ¿Cómo hacer balance? El año 2022 fue un año de altibajos económicos para el mundo entero, también altibajos políticos que han perjudicado la transición energética. ¿Qué tanto? Pues hubo algunos avances, vamos a ver entonces cuáles fueron. En el año 2022 parece ser que fue el año en el que dimos reversa a toda velocidad en términos energéticos y en términos de la transición energética por la coyuntura que estamos viviendo. Y eso evidenció que la estrategia de la transición es vulnerable y que los acuerdos pactados difícilmente se pueden cumplir también. Puede ser por falta de compromiso de los gobiernos. Para cumplir con estos planes acordados, entonces, va a ser necesario una nueva estrategia a nivel global. Es una de las preguntas que pongo sobre la mesa. ¿Y cómo pueden ser esos acuerdos o esos compromisos a nivel internacional? ¿Y cómo está la región de América Latina en materia energética? En este especial del debate, entonces, vamos a analizar la crisis energética que desató la guerra en Ucrania y cómo afectó esos ambiciosos y necesarios también procesos de transición energética que muchos gobiernos subestiman o los dejan un poco de lado dentro de su orden de prioridades. ¿Es el año 2023 entonces decisivo para nuestra lucha contra el cambio climático? Lo vamos a analizar en unos minutos y para conversar sobre este tema hemos invitado a Gustavo Mañez. Él es subdirector del programa de la ONU para el medio ambiente en su oficina para América Latina y el Caribe. Él se encuentra en Ciudad de Panamá y desde la ciudad de Austin, en el estado de Texas, en Estados Unidos, también se conecta Jorge Piñón. Él es investigador senior del Instituto de Energía. Y aquí, en el estudio de France 24 nos acompaña Luis Ferney Moreno. Él es profesor investigador del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado, que está ubicada en la ciudad de Bogotá, en Colombia. También ustedes, ya lo saben, son parte de este debate. Pueden dejar los comentarios a través de las redes sociales. Nos encuentran a través de Twitter, de Facebook y también de Instagram. Nos encuentran como @el_debate_F24, @Santilogo, que es mi cuenta personal, la etiqueta para que dejen los comentarios, numeral El Debate F24, todo pegado, todo junto, para que nos dejen ahí sus comentarios en las redes sociales. No olviden también, y con esto ya termino la introducción, que todos nuestros contenidos están disponibles en las diferentes plataformas de podcast. Nos encuentran en Apple Podcast, en Spotify, en Deezer y en TuneIn. Comienzo entonces preguntándole a Gustavo el punto de partida de este programa para conocer opiniones generales y para hacer un panorama general de la situación. Gustavo, bienvenido al programa, gracias por estar con nosotros. ¿Y qué lecciones entonces nos deja el 2022 en esta crisis energética que estamos viviendo a raíz del inicio de la invasión rusa al territorio de Ucrania? Sobre todo el hecho de que Europa ha sido altamente dependiente del gas ruso y que por eso ha pagado un alto precio desde el punto de vista pues, de los costos energéticos que ha tenido la guerra, y que esa dependencia la hace altamente vulnerable a los combustibles fósiles, y que si esta dependencia hubiera sido sustituida hace años como se debería haber hecho a través de las energías renovables, por ejemplo, no hubiéramos tenido pues este altísimo costo, porque las energías renovables, en comparación con las fósiles, sabes, por ejemplo, lo que te cuesta un panel solar y sabes el costo de la producción de electricidad, por ejemplo, a través de ese panel solar durante toda la vida útil que tenga ese panel solar. Sin embargo, con los fósiles pues tienes esta altísima volatilidad que pues no es bueno ni para el ciudadano, ni para la industria, ni para nadie.
Paso ahora a preguntarle a nuestro siguiente invitado, Jorge, en la ciudad de Austin, en el estado de Texas, también el punto de partida, su opinión, las lecciones que deja este 2022 en materia energética, en la transición, y lo que nos deja también como lección esa crisis desatada por la guerra en Ucrania. Bienvenido. Gracias, gracias Santiago por la invitación. Sí, hemos tenido un contratiempo, pero nosotros por lo menos aquí estamos muy optimistas y estamos viendo un futuro muy prometedor. Quizás no tanto para el 2023, pero sí para el 24 y 25. En los horizontes en los cuales nosotros estudiamos son más de 3 a 5 años. Horizontes a corto plazo son importantes, pero a largo plazo para nosotros, una vez más, 2023, 2025 es importante. Yo creo que la transición energética está en camino, sí, ha tenido algunos contratiempos y va a tener contratiempos en el año 23, pero a largo plazo es un paso que hemos dado, que ha dado la sociedad, que no hay forma de volver atrás. Las energías renovables, como la energía solar y eólica, son competitivas, quizás hoy en día más todavía por los altos precios de los combustibles fósiles. Aunque los precios de esas energías también, los costos han subido por el costo de las materias primas y por el alto de la inflación, todavía es positivas. Nosotros aquí estamos, una vez más, viendo un horizonte a largo plazo, 3, 5 años, y vemos muy positivos la transición energética para el futuro del mundo. 3 a 5 años de esta transición o de avances. Paso a preguntarle a nuestro invitado aquí en el estudio, Luis Ferney, como siempre un gusto tenerlo con nosotros en el programa. Gracias. Bienvenido. También, ¿qué lecciones entonces desde su punto de vista tenemos que aprender de este 2022 con muchos altibajos? Muy bien, muchas gracias por la invitación. En efecto, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que definitivamente la guerra en Ucrania ha impactado la evolución de la transición energética en Europa, porque definitivamente por 2 razones. La primera, porque ellos pues, lo más consumen es gas, y por supuesto pues ese impacto de Ucrania afecta el suministro. Pero lo interesante aquí es que les tocó incluso calificar el gas como una energía renovable, de hecho, precisamente porque, por la seguridad energética en Europa. Y en efecto, pues va a estar impactado. Eso quiere decir que en Europa, aunque venían acelerados en transición, pensamos que pues, va a haber un cierto impacto de usar otro tipo de energéticos, como el carbón, como pasa en Alemania, que están usando un poco más carbón ahora, precisamente por amortiguar esa crisis de Ucrania. ¿Qué pasa en América Latina? América Latina pues, no va a tener mucho impacto la guerra, pero digamos el impacto, quizás como lo destacaban ahora mis antecesores, es un poco el tema de las materias primas. El costo de las materias primas sí está afectando en América Latina los precios, no tanto la transición, porque en la transición en América Latina estamos pensando es básicamente en si va a ser rápida o si va a ser paso a paso, paulatino. Algunos países van rápidos, como Chile, otros países, pero la mayoría de los países de América Latina van paso a paso, de forma paulatina la transición. Sí. Le iba a preguntar, para hacer la ronda a la inversa, Luis Ferney, continúo con usted. El 2022 entonces lo podemos calificar como un año en el que dimos pasos pequeños en esa transición, en esa transformación energética y en esa lucha medioambiental que tenemos que hacer, o es un año en el que claramente, dado el contexto de la guerra de Ucrania y esta crisis que está viviendo principalmente Europa que usted acaba de resaltar, representa un año en el que dimos reversa en ese avance tan necesario que tenemos que dar? ¿Cuál es su perspectiva ahí? Bueno, perspectiva para América Latina, en concreto, en mi concepto, América Latina, hay que distinguir aquellos países que tienen recursos energéticos. Los que tienen recursos energéticos, la transición la están haciendo en nuestro concepto paso a paso. Y los que tienen recursos, no tienen recursos energéticos, como el caso de Chile, otros países, Costa Rica, que no tienen recursos energéticos, no tienen oil gas, no tienen petróleo, no tienen gas. Estos países han acelerado la transición. Entonces, el balance de América Latina es que quienes no cuentan con petróleo y gas como un recurso y dentro del contexto del medio ambiente, como no lo cuentan, pues ellos evidentemente están acelerando la transición. Sí. Y aquellos países como Colombia,
que tiene recursos, Brasil, Argentina, aunque han hecho paso a paso la transición, de todas maneras es una transición paulatina, como lo señalé anteriormente. Pero también aquí es importante señalar que la transición puede generar costos. Eso tiene un costo. Claro. ¿Quién va a pagar todas estas inversiones? ¿Quién finalmente lo va a pagar? Entonces, si todo se traslada, esas inversiones a los usuarios, eso va a impactar la tarifa. Entonces, realmente hay que reflexionar en la América Latina. Si hacemos una transición rápida, eso va a impactar rápidamente en las tarifas, mucho más aún con el efecto adicional de las materias primas. Claro. Y si se hace de forma paulatina, pues quizás, aunque tenga impacto, los usuarios no lo van a ver tan fuerte en eso. Paso a preguntarle a Gustavo en la ciudad de Panamá y a Jorge también para complementar la idea entre los dos, que entendamos el panorama que está viviendo Europa, que es tal vez el continente más afectado por esta crisis energética a nivel internacional, lo que significa este 2022 para el continente europeo. Vimos, como lo señalaba Luis Ferney, que Alemania ha tenido que volver a usar el carbón, activar algunas de sus plantas que ya estaban cerradas para poder mitigar el impacto de esta dependencia del gas ruso y del petróleo ruso. Entonces, ¿qué ha significado para Europa desde su perspectiva? Simplemente un año en el que han tenido que, digamos, hacer frente a la crisis de manera inmediata, pero la transición se mantiene a buen paso, o claramente para Europa esto va a significar un punto de quiebre y de toma de decisión, acelerar la transición o demorarla. ¿Cómo lo ve Gustavo? Yo creo que claramente desde la Unión Europea el consenso ha sido acelerar la transición y estamos viendo pues cada vez más nuevos proyectos en cuanto, por ejemplo, a temas como el hidrógeno verde, ¿no? que nos va a permitir descarbonizar aquellos sectores como la industria pesada, que son tan difíciles de descarbonizar y que no los hubiéramos visto si no hubiera pasado esto, ¿no? Y al mismo tiempo pues estamos viendo también la vuelta a la fabricación tanto de equipos de paneles solares como de turbinas eólicas en países como España, que pues tampoco estaban pasando. Es más, había habido una emigración desde hace años hacia Asia, ¿no? Y se habían cerrado empresas. Entonces, para mí claramente es una aceleración, sí, con algunos pequeños bajones de volver a utilizar el lignito por necesidades puntuales en Alemania y instalar ciertas plantas de LNG, gas natural licuado, en algunos países, pero estamos hablando de un tema coyuntural, temporal, porque la visión es desconectarse de los combustibles fósiles a medio y largo plazo. ¿Y qué piensa Jorge en la ciudad de Austin, en Estados Unidos? Y le pregunto también, además del caso europeo y latinoamericano, del caso de Estados Unidos, donde el gobierno anterior, liderado por el expresidente Donald Trump, el tema medioambiental lo dejó un poco de lado. Ahora hay un poco más impulso desde la Casa Blanca por parte de la administración Biden. Pero ¿qué tanto se está haciendo para apoyar esta transición, estos cambios, estos planes que venían en marcha, o que simplemente los dejaron en pausa a raíz de esta crisis energética que se desató por lo de Ucrania? Santiago, aquí estamos en Texas, que como todos saben es un estado, el mayor estado en producción de petróleo y de gas natural en los Estados Unidos, pero también vale la pena resaltar que somos el mayor estado con la mayor producción de electricidad eólica. Si Texas fuera un país independiente, fuéramos el cuarto mayor productor de electricidad eólica. Así que aquí puedes ver donde un mercado, que es un mercado de hidrocarburos, hemos podido agregar nuestra contribución a lo que es la transición energética. Tenemos que tener cuidado de entender bien lo que está sucediendo en Europa y cómo puede impactar a América Latina. Nosotros una vez más estamos muy optimistas en el paso de América Latina en lo que es la transición, la revolución del hidrógeno, particularmente en países como Chile, por ejemplo. Eso da paso e indica la innovación y la tecnología que nuestra región tiene para desarrollar estas alternativas. Por cierto, los altos precios del petróleo de una forma u otra ayudan a las energías renovables porque las hacen más competitivas. Así todo, aunque algunas de las materias primas en la construcción de la energía solar y eólica han aumentado, todavía somos competitivos.
Aquí en Texas apostamos a las energías renovables y también en los Estados Unidos, especialmente durante esta administración. Por cierto, es importante también aclarar que los países de América Latina tienen que demostrar una continuidad en las políticas fiscales para promover las energías renovables. Sí. Muchos de los gobiernos de la región tienden a cambiar sus políticas fiscales con cambios políticos. Tienen que demostrar su compromiso una vez más, Claro. porque tienen beneficios sociales y beneficios ambientales que son muy importantes para la región. Jorge, continúo con usted porque usted me lleva justo exacto al punto que quería tocar en la siguiente pregunta, y es el compromiso de los gobiernos, los compromisos con los planes que hay establecidos para darles continuidad a lo largo de los años en la región de América Latina. Y se lo pregunto porque justamente este 2022 fue un año electoral en América Latina. Hay muchos virajes y cambios de alternancia de poder en algunos países de la región con perspectivas muy diferentes frente al tema ambiental. Solo para poner un ejemplo, no menciono nombres de gobiernos ni políticas, pero por ejemplo Brasil, lo que significó el gobierno que está saliendo en este momento y lo que puede significar el gobierno que entra a partir del 1 de enero. Entonces, ¿qué se puede decir de la región de América Latina? La estabilidad de los programas, de los planes, la continuidad y sobre todo la vulnerabilidad de esos programas dada la coyuntura internacional. Santiago, los líderes de nuestra región tienen que ver el futuro, tienen que reconocer el impacto de los hidrocarburos, de los combustibles fósiles, de lo que es la energía renovable en la región. Ese futuro lo tienen que ver. Tienen que reconocer que lo que estamos hablando es el futuro de nuestra juventud y de nuestros hijos y de nuestros nietos. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado de que, porque lo que está sucediendo en Europa hoy en día, que yo espero que no sea un tema de largo plazo, no va a impactar a largo plazo. Nuestra estrategia, nuestro horizonte aquí en la universidad es el 2025, para lo que puede ser las energías renovables, tanto solar como eólica en la región. Hidrógeno, le estamos llamando la revolución verde, porque es una revolución verde. Y como vemos lo que ha hecho Chile, eso te demuestra, Santiago, lo que nosotros podemos hacer, lo que la región puede hacer desde el punto de innovación y tecnología. Muy importante lo que acabas de decir. Los nuevos gobiernos tienen que continuar apoyando esta nueva transición energética porque es muy importante para el futuro de la región. Cruzo acá el estudio de France 24. Gustavo, ya le doy la palabra porque quiero tocar con usted un tema en particular de la región de América Latina. Luis Ferney, en ese orden de ideas, entendiendo la importancia de esta continuidad de los planes para hacer frente a las crisis que se presenten por las coyunturas, ¿qué tan integrada está la región de América Latina en términos de planes para afrontar crisis energéticas o planes de cara a esta transición energética? Bueno, muy buena la pregunta porque estamos hablando de la integración energética en América Latina. En nuestra perspectiva, lo que hemos notado es que falta mucho para llegar a una integración completa en las Américas en general y en particular para América Latina. Porque lo que tenemos de integración, fundamentalmente mientras Colombia y Panamá no logren superar esa interconexión internacional, pues muy difícilmente podemos hablar de una integración para América. La transición energética, si evaluamos transiciones energéticas y las interconexiones, muy posiblemente el hecho de que los países empiecen a trabajar más en políticas de transición energética, muy posiblemente vaya a acelerar esa integración energética. De hecho, se está hablando mucho el día de hoy. El mismo presidente Petro, por ejemplo, en Colombia, en su discurso de posesión, habló de fortalecer las interconexiones y la integración energética a propósito de las energías renovables. Entonces, la transición, en conclusión, va a acelerar más bien la integración energética en América. Eso es lo que esperamos. Y es el anhelo, de hecho, es el anhelo. Porque el tema que se venía ventilando hasta el momento era un poco de soberanía energética, pero también hay que pensar de que las integraciones energéticas ayudan a la seguridad energética. Ese es el punto. Importante esa diferencia que usted hace entre la soberanía energética y la integración. Gustavo, le dejo abierto para que usted pueda comentar sobre esta apreciación de Luis Ferney, si tiene algo para añadir, y también para entender otro punto que le pongo sobre la mesa, y es la desigualdad que hay
entre los mismos países de América Latina, que muchos de ellos todavía hacen frente a pequeñas crisis internas. No todo el mundo tiene la facilidad de acceder a programas de transición energética. No solamente lo que nos golpea de Ucrania afecta a unos sectores o a otros en nuestros países. Seguimos siendo países muy desiguales en cuanto al tema energético, en cuanto a la lucha medioambiental. ¿Cómo fortalecer esto de cara a los próximos años? Bueno, pues para mí sigue siendo también un tema de soberanía energética. ¿Por qué no? Y la única manera de llegar a la soberanía energética es a través de las energías renovables, que nos permiten ser independientes de importaciones, de vaivenes económicos, de volatilidades. Ahora bien, el tema que estabas mencionando antes y Luis, ¿no?, de esa integración, de esas redes, esa interconexión, me parece muy importante también, porque una de las consecuencias de las energías renovables es la variabilidad. No siempre hay sol, no siempre hay viento, aunque podemos con almacenamiento suplir esas variabilidades, pero necesitamos estar integrados, ¿no? Entonces, definitivamente ahí queda un espacio en el que trabajar regionalmente, en muchos beneficios de hacerlo. Fomentaría también el comercio, el sector privado, los negocios, etcétera, etcétera. Y definitivamente, con esto que decías tú de las desigualdades, pues quizá mencionar que tenemos quizá entre un 5 y un 10%, ¿no?, de la población de nuestra región que todavía no tienen acceso a la electricidad, y que una manera de hacer llegar esta electricidad de una manera barata y de una manera sostenible es una vez más de las energías renovables, ¿no?, de esas microredes, de esos sistemas a pequeña escala que podrían hacer llegar la electricidad a aquellas comunidades que no la tienen, ¿no? Quiero hacerle esa pregunta a Jorge, conocer su punto de vista en torno al tema de la desigualdad, que no es solamente único de América Latina por las diferencias económicas que hay al interior de los países. Esta desigualdad también la vimos dentro de la Unión Europea a la hora de negociar la forma de poderse garantizar el suministro de gas de cara al invierno. Vimos países que no tenían otra salida más que negociar con Rusia frente a frente, caso Hungría, caso la República Checa, otros países que podían acceder a otros mercados como Alemania o incluso el Reino Unido, que tenía margen de negociación con otros países del Golfo, pero algunos países no tienen la capacidad para ir a negociar con las grandes economías petroleras del Golfo, y ahí se vuelve a notar esta desigualdad energética, esta desigualdad en la integración. Su perspectiva, Jorge. No, sí, Santiago, tenemos que reconocer que la desigualdad energética existe tanto en los países pobres como en los países ricos. Aquellos que son importadores netos de energía, aquellos que son exportadores netos de energía. Así que esas desigualdades políticas y económicas en regiones como África, por ejemplo, América Latina y Europa, existen y van a continuar existiendo. Tenemos que recordar también un punto importante que estamos aquí nosotros estudiando, y es el uso del petróleo en el sector de transporte y en el sector petroquímico, que son altos contribuyentes al cambio climático. Recuerda que las renovables parcialmente contribuyen a lo que es el sector eléctrico, pero tenemos todavía un gran consumo de petróleo, una vez más en el sector de transporte y lo que es el sector industrial y petroquímico. Por eso estamos apostando muy fuerte al hidrógeno, porque es un combustible que puede ayudar también al sector transporte, no solamente al sector de la electricidad. Paso aquí al estudio de France 24 con Luis Ferney para preguntarle estas dos variantes que estamos analizando, la desigualdad, la falta de integración y también la coyuntura de los precios del petróleo a nivel internacional. Son factores de una ecuación que puede dar como resultado una gran crisis para el 2023. ¿Esto se puede conjugar en una tormenta perfecta? ¿Qué análisis puede hacer usted? Bueno, esos tres elementos, digamos, nosotros lo que estamos viendo, si tomamos esos tres elementos, es que el 2023, este tema energético se va a comportar como el 2022.
con unos precios que suben, bajan, con la misma desigualdad, porque hay que mejorar acceso a energía, hay que mejorar incluso la capacidad de pago para las facturas del sector energético, porque en Europa hoy en día se está hablando de pobreza energética, y la pobreza energética en los países desarrollados se entiende es la falta de capacidad de pago, y esa falta de capacidad de pago obedece a las altas facturas que están pagando hoy los usuarios en Europa. En el caso nuestro, la pobreza energética, hablando de desigualdad, se mide en términos de acceso, como bien lo señalaba mis antecesores, y es que la desigualdad se mide en pobreza energética por el acceso a la energía en nuestro contexto. Entonces, pensamos de que el año entrante, 2023, se va a comportar lo mismo que el 2022. Es decir, vamos a tener precios volátiles del petróleo, vamos a tener que trabajar mucho más en mejorar los fenómenos de desigualdad, es decir, trabajar más en evitar la pobreza energética y, en tercer lugar, integrarnos más. O sea, América Latina sí debe integrarse más en temas energéticos, porque pueden complementar, pueden ayudarse entre los países. Claro. Me he enfocado mucho en el tema de la transición y la parte energética. No quiero dejar de lado el tema de la lucha contra el cambio climático y le quiero preguntar a Gustavo, tal vez sea la pregunta del millón, ¿cómo hacer, sobre todo para estos países de América Latina y para los países de Europa que están tan afectados precisamente por la crisis energética, cómo hacer ese balance entre cumplir con la lucha contra el cambio climático y poder garantizar las necesidades básicas que se están, vale la pena la redundancia, se necesitan en este momento por el invierno boreal, por las bajas temperaturas que se ven en Europa? Su perspectiva, Gustavo. Bueno, pues esas bajas temperaturas que se ven en Europa pueden ser mitigadas a través de bombas de calor o aerotermia, que es una tecnología pues, que utiliza el frío a través de la electricidad para calentar los hogares, y en verano hace la inversa, ¿no? Para enfriarlos. Y es una tecnología altamente eficiente, utiliza muy poca electricidad y sirve para pues, el calentamiento de todo tipo de edificios, hogares, industria, etc. Entonces, digamos que la tecnología está ahí. Pero ha habido una política pública muy influenciada por los sectores, por el lobby fósil del gas natural, del petróleo, que ha impedido, ha retardado esta transición en Europa, y ahora se están pagando las consecuencias. Entonces ahora lo que nos preocupa a nosotros es ver cómo en América Latina el gas natural está convirtiéndose en el combustible principal para la generación eléctrica. En los últimos 10 años la nueva demanda se ha cubierto prácticamente en un 50% con gas natural, en detrimento de la generación hidroeléctrica, que ha ido gradualmente bajando, y que con el cambio climático, pues con esa variabilidad de los patrones de lluvia, pues va a bajar más. Entonces, ese es el gran peligro, que una región que no ha sido dependiente de un fósil como el gas natural para la generación eléctrica, pues lo vaya a ser en el futuro, y que seamos la próxima Europa en un contexto futuro. Importante ese punto, Gustavo, en Ciudad de Panamá. Vamos llegando ya al bloque final del programa. Tengo que preguntarles, por supuesto, a mis tres invitados por ese logro hecho por unos científicos estadounidenses en cuanto a la fusión nuclear con ganancia neta de energía. Es decir, que se produce una energía que se produce en el proceso, pero no se pierde energía en el proceso de producción de esta energía. Fue un hecho importante, destacado a nivel internacional, que puede ser otra vía más para generar energía con menos impacto en el medio ambiente. Jorge, en la ciudad de Austin, ¿esto qué puede significar para el futuro energético, para evitar estas crisis? ¿Qué significa esto para la humanidad en sí? Porque además es un proceso que todavía le falta unos cuantos años para poderse consolidar y poder volverse algo masivo, digámoslo así. Así es, yo creo que es una fantástica y muy buena estudio que dio resultados del Departamento de Energía de los Estados Unidos a esta noticia.
desde el punto de vista de tecnología e ingeniería, es lo que se está trabajando ahora para desarrollar, esperamos, en los próximos 5 años. Lo importante va a ser la comercialización de esta energía que también nosotros estamos viendo ahora. El desarrollo técnico de ingeniería y de aplicación va a durar por lo menos 3 o 5 años, pero lo importante ahora es cómo se comercializa esa nueva energía, no solamente dentro de los países ricos europeos y América del Norte, pero en el resto de la región. Excelente noticia, una vez más, un nuevo horizonte a largo plazo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en enfocarnos en lo que va a pasar aquí en los próximos 2 años. El año 25 y el año 30 van a ser muy importantes en estos futuros desarrollos de energética. Bueno, una perspectiva positiva por el lado de Jorge, por acá en el estudio Luis Fernández y su opinión. Bueno, muy bien. Yo considero que definitivamente hay un hecho evidente, claro, a nivel global. Todos estamos obligados a cumplir unos compromisos internacionales, todos los países, en su mayoría, del fenómeno del cambio climático. Por eso se ha construido todo un sistema regulatorio internacional que los países lo han venido acogiendo. Y en desarrollo de ello, lo que estamos viendo es que los países han empezado, unos más que otros, a impulsar una serie de fuentes, a propósito de lo que usted preguntaba, de esta fuente ahora nuclear, de unas fuentes energéticas bajas en emisiones. Es decir, la narrativa al día de hoy es buscar fuentes y recursos bajas en emisiones. En eso entonces incluimos, por ejemplo, las energías renovables, pero no solamente energías renovables, incluimos el hidrógeno, incluimos incluso la energía de origen vegetal, incluimos incluso la tecnologías de captura de emisiones. E incluso hay que incluir este tipo de propuesta que han hecho en Estados Unidos estos científicos, porque todo eso contribuye a tener una serie de fuentes, la humanidad, tener unas fuentes de energía baja en emisiones. Importante aclarar es que todo eso hace parte de la transición energética, pero la transición energética no es un fin. Lo que es el fin, la transición energética es un medio para lograr un fin. ¿El fin cuál es? Que la humanidad tengamos energía, pero una energía limpia, sostenible, y en ese sentido podemos convivir en este planeta. Entonces, en ese contexto consideramos de que bienvenida el estudio, la mayoría de los estudios, entre otras por una pequeña razón, y con esto termino, y es que se ha hablado mucho de eficiencia energética, pero es eficiencia energética al lado de la demanda. Y aquí lo que estamos logrando con estos descubrimientos de estos científicos norteamericanos es que también se tiene que hacer eficiencia energética también a nivel de la producción energética. Entonces me parece interesante eso. Importante ese punto. Gustavo, paso a preguntarle por este mismo punto, logro de estos científicos estadounidenses, y de inmediato también le propongo que hagamos las conclusiones. Ya me quedan un par de minutos para finalizar el programa. Lo que se viene entonces en el 2023, con el contexto en el que estamos, la coyuntura en la que estamos, ¿qué cree usted que vamos a vivir en temas energéticos y cómo va a terminar este invierno para Europa? Gracias. Bueno, pues tu primera pregunta, pues un logro científico muy importante. Sin embargo, esto no nos cambia el panorama en cuanto a lo que tenemos que hacer para abaratar los precios energéticos y para mitigar el cambio climático, que es pasar a las energías renovables. Estamos hablando de que esta fusión, nueva fusión limpia, segura, etcétera, etcétera, pues va a ser comercializada en un plazo demasiado lejano como para tener un impacto ahora mismo. Entonces, que no nos distraiga de lo que hay que hacer ahora mismo, ¿de acuerdo? Eso va a seguir su propia ruta y ya veremos a dónde nos llega. Y con respecto a las conclusiones, el próximo año, pues mira, nosotros desde Naciones Unidas tenemos claro que si queremos conseguir un calentamiento no mayor de 5 grados en la segunda mitad del siglo, tenemos que reducir en los próximos 8 años un 50% las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Llevamos una dirección contraria, las estamos aumentando en vez de reducirlas. Entonces lo que necesitamos es aumentar la ambición para poner en marcha todas estas tecnologías. Y eso significa dejar de explorar
combustibles fósiles, petróleo y gas, sobre todo, y dedicar ese mismo recurso que se está dedicando a promover el cambio climático, a generar tormentas tropicales, sequías, cosas que nos van a crear una desestabilización planetaria de una magnitud enorme. Esa misma plata hay que dedicarla a promover las energías renovables y el transporte limpio. Aumentar la ambición. Esa frase, me quedo con esa frase, Gustavo. Jorge, rápidamente su conclusión. No, estoy de acuerdo con Gustavo. Es decir, tenemos que tener buena vista hacia el futuro. Va a ser un futuro prometedor, como dijo él, de los próximos 5 o 8 años. Así que tenemos contratiempo a corto plazo. Tenemos que tener nuestros gobiernos que tengan continuidad de las políticas fiscales y también de sus acuerdos que todos ellos han firmado para un planeta verde y un planeta limpio. Así que optimismo a este lado, contratiempo, lo vamos a superar. Optimismo, Jorge, me quedo con esa frase. Y por este lado, para el cierre, Luis Ferney. Bueno, yo considero que definitivamente hay que estimular, promover las inversiones en la transición energética para que contribuyan a mitigar el cambio climático. Pero no solamente quedarnos en la descarbonización. Nosotros consideramos de que también hay que pensar en el almacenamiento de energía, aprovechar esas nuevas tecnologías de almacenamiento que pues para complementarle a Jorge y a Gustavo, que pues como expertos en estos temas saben de que esto es muy importante el almacenamiento y también importantes esas fuentes descentralizadas, fuentes de producción de energía que se están dando a nivel de los puntos de consumo también. Entonces, todo esto realmente nos ayudará, quizás viendo una posición optimista, que los seres humanos podamos tener energía, aprovechando la descarbonización, el almacenamiento, la descentralización de fuentes y otras cosas más que aquí los científicos están contribuyendo. Muchas gracias a Luis Ferney, a Jorge y a Gustavo por haber estado con nosotros. Les agradezco por habernos acompañado en el programa. Ustedes muchísimas gracias por la sintonía. La producción estuvo a cargo de Laura Garzón y la producción de invitados estuvo a cargo de Tania Herrera. Siga con France 24.